SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Enric Juliana. Buenas noches, Enric. Muy buenas noches. Hoy llega una seria advertencia desde Bruselas. El comisario europeo de Energía ha dicho que si persiste el cierre del estrecho de Hormuz, podríamos enfrentarnos a la crisis energética más grave de la historia. Es verdad que lo ha dicho con el condicional ese, podríamos enfrentarnos. Y no sé hasta qué punto, Enrique, este tipo de mensajes, estas declaraciones están más encaminadas a presionar a Estados Unidos que a concienciar a los europeos, no lo sé. Poco de todo, me da la impresión. Esto es una cuestión como una lucha contra el tiempo por parte de todo el mundo, ¿no? Es decir, los Estados Unidos los iraníes han bloqueado y los Estados Unidos han bloqueado el bloqueo. Y allí ahora no se mueve nada o se mueve muy poco. Y es una cuestión de resistencia. Resistencia de los iraníes o resistencia de Occidente, en este caso de Estados Unidos y de Europa, que como sabemos bien, pues no hay en estos momentos una conjunción de visiones sobre lo que hay que hacer y cómo repercutir los daños. Es una situación extremadamente compleja y que además no es solo un problema de grifería. O sea, es evidente que lo que nos está enseñando hoy la política internacional es que los estrechos vienen a ser algo, por no decirlo tan bruscamente, pues como el sistema cardiovascular. Es decir, si se obtura un punto de estos críticos, el Canal de Panamá, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, para poner quizá los tres más importantes, Suez, evidentemente. El coágulo, ahí mala cosa. Entonces esto es equivalente a un infarto y estamos en angina de pecho en estos momentos. Hormuz, que posiblemente de todos estos pasos es el más crítico de todos, porque el 20% de la producción mundial de hidrocarburos pasa por allí y el estrecho está cerrado, semicerrado desde hace más de 60 días. Esto no había ocurrido nunca, no es la primera vez que pasa en los términos que está pasando. Y además, a medida que te vas acercando un poco más al tema, vas viendo la complejidad que tiene. Por ejemplo, podríamos pensar, los pozos de petróleo van sacando, si se paran, pues ya en un momento dado ya volverán a empezar. No, si un pozo de petróleo se para, deja de bombear, hay problemas. Ese pozo recuperar la normalidad, la capacidad de extracción, incluso según cómo sea el proceso, puede quedar seriamente dañado. Lo mismo pasa con los yacimientos de gas natural, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, Kuwait, que lleva un mes que no está extrayendo petróleo, ¿qué pasa con sus pozos? Primer punto. Segundo punto, en el interior del Golfo Pérsico hoy hay muchas gasolineras flotantes. Todos estos barcos que vemos cada día en las redes, ¿no? Esos puntitos ahí repartidos. Estos barcos, algunos de los cuales tenían que salir y no pueden porque el estrecho está cerrado, pero no todos estaban para salir. Son depósitos flotantes de petróleo. Muchos de ellos son de Irán. Son esa flota fantasma que tiene Irán. Irán y Venezuela, en la medida que estaban sometidos a un embargo occidental del petróleo, pues crearon una flota fantasma. Un stock flotante de petróleo. Flotante. Entonces, se calcula que en estos momentos Irán tiene entre 40 y 55 millones de barriles de petróleo flotando en el mar. La mayoría están dentro del Golfo Pérsico. Otros están, por ejemplo, en el estrecho de Malaca, ya en rumbo a China. Están ahí y además colocados muchos de ellos cerca de la costa del lado más occidental, más cerca de la costa saudita, más de la costa de los Emiratos Árabes. Por lo tanto, un escenario de guerra
Imaginemos que los americanos en un momento dado dicen, bueno, podemos perder soldados, no pasa nada, las elecciones de medio término, no pasa nada, venga, adelante. Y se organiza una batalla naval dentro del Golfo Pérsico. Si hubiese vertidos de petróleo, bueno, podemos decir a Trump los daños ambientales quizás le importan poco, y a estas alturas sí, pero hay otro problema, que es que los países del Golfo tienen plantas de desalar agua. O sea, elaboran el agua potable a partir del agua del mar. Esta gente ha manejado mucho dinero durante años y se alimentan de agua a través del agua del mar. Claro, pasa que agua intoxicada con chapapote, mala cosa. Bueno, entonces, es decir, se podría dar una situación de catástrofe ambiental que bloquease estas plantas, con lo cual, todos estos emporios pérsicos del Golfo pues podrían entrar en una situación de colapso literal. Es muy complejo, extremadamente complejo. Los iraníes pues siguen bombeando, por lo que te decía, porque lo mejor es no dejar de bombear, porque los pozos estén en perfecto estado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues van llenando barcos. Y a medida que van llenando barcos, van llenando aquello es una gasolinera que si alguien le pega fuego, pues los daños pueden ser inconmensurables. Y claro, o sea, es como ir viendo la película por capas, ¿no? Es decir, ahora pasa esto, aquí pasa esto, pasa lo otro. Es extremadamente complejo, y además tiene tal complejidad que es imposible pensar que esto se soluciona en 24 horas, en 48 horas. Es decir, oye, llegamos a un acuerdo. Sí, evidentemente, el momento que se llegase a un acuerdo, la dinámica entraría en otra fase y se iría hacia una normalización. Pero la normalización no sería de 24 horas. Es decir, hay una crisis real en uno de los nódulos fundamentales, digamos, de la circulación de los hidrocarburos en el mundo, y esto va a tener consecuencias que van a ir llegando paulatinamente, gradualmente, y que no solo se refieren a lo que podemos tener más directamente en mente, es decir, que falte gasolina en las gasolineras, no, o los precios del combustible para la movilidad, ¿no? Tiene otras repercusiones. Por ejemplo, se está hablando estos días, pues claro, por ejemplo, pues la cuestión de los abonos, ¿no? Uh-huh. Claro, eso es fundamental. Esto significa la alimentación de muchos países, y sobre todo esto ya se planteó cuando en la guerra de Ucrania, pues son países africanos, ¿no? De hecho, en la guerra de Ucrania se consiguió llegar a un acuerdo en 2022 para permitir que pasaran fertilizantes. Fertilizantes, a pesar de que siguiera la guerra, hubo un acuerdo. Porque el gas se utiliza para los fertilizantes. Claro. Bueno, pues entonces un bloqueo fuerte significa que el precio de los fertilizantes puede subir. Si el precio de los fertilizantes sube, pues hay países que si sube el precio de los fertilizantes, su economía puede quedar absolutamente desequilibrada. Y hay otros productos derivados del petróleo que tienen es decir, es como una cascada de situaciones complicadas, situaciones críticas, que puede empezar a producirse a partir de un determinado momento. ¿Cuál es ese momento? Bueno, sobre esto hay distintas versiones. En una situación de guerra, pues sabemos que la verdad siempre queda dañada en primera instancia, y bueno, todo esto se tenía que haber solucionado ya, según Trump. Ya estaba todo. Trump ya cualquier cosa que diga no se lo cree nadie, porque cada día dice una cosa distinta. Y por lo tanto estamos en una situación verdaderamente, insisto, de una notable complejidad, en la cual posiblemente, de nuevo, en algunos aspectos, no en todos, pues la península ibérica, España y Portugal, no están en la peor situación posible. En algunos aspectos. Nuestras fortalezas. En algunos aspectos. En algunos aspectos, ¿cuáles son estos aspectos? Bueno, pues que España y Portugal tienen una infraestructura importante, tanto en lo que se refiere a la regasificación como al refino de petróleo. Sí.
España tiene 7 plantas de regasificación, Portugal 1, 8 plantas en toda la península ibérica. ¿Están activas las 8 ahora mismo? Pero me acuerdo que el año pasado cuando hablábamos de esto decíamos, había una... La de Gijón, en Gijón solo se almacena, si no me falla la memoria, solo se almacena gas natural licuado, pero no hay proceso de regasificación. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, pues que la capacidad de recepción de gas natural por parte de la península ibérica es muy elevado, o sea, el 35% de la capacidad de regasificación de la Unión Europea pasa por la península. Está en la península ibérica. Eso no solo quiere decir capacidad de convertir gas licuado en gas gaseoso, sino capacidad de almacenamiento. Para que nos hagamos una idea, desde España vienen barcos desde otros países europeos a recoger gas GNL, ¿no? Y en el caso de las plantas, de las refinerías de petróleo, pues hay 8 refinerías en España más una en Portugal. 8 más una en Portugal, que viene a ser como el 13 o 15% de la capacidad de refino de petróleo en Europa. Y luego tenemos una capacidad en renovables que es brutal, a pesar de todo lo que se dijo hace un año. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que España está... No. A ver, si los precios suben, sube. Si el precio del petróleo sube para todo el mundo. También para los norteamericanos, cuidado, ¿eh? A pesar de que se crean inmunes. Sí, los norteamericanos han conseguido una capacidad de producción, que ellos pueden producir la suficiente cantidad de petróleo y gas que ellos consumen, sí, pero si el mercado internacional, si los precios suben, también acabarán subiendo para el público norteamericano. Si todo ello en el circuito internacional repercute en un incremento de la inflación, la economía norteamericana padece la inflación. O sea, ahora los americanos están ganando dinero, Lo que pasa es que si la situación se prolonga mucho y escala mucho, los petroleros ganarán dinero, los que exportan gas van a ganar dinero. Pero los estadounidenses de a pie perderán poder adquisitivo, claro. Y parece que hay elecciones en noviembre, ¿no? Por esto decía al principio que esto es una lucha contra el tiempo. Entonces, en España, ¿verdad? Si el precio del petróleo sube para España. O sea, España lo único que tiene es capacidad para recibir en sus puertos gas natural licuado y para recibir petróleo crudo y convertirlo en gasolina, en fuel, en queroseno. O sea, en España nunca faltará queroseno. Lo que pasa es a qué precio. Claro. Y luego, claro, en España habrá queroseno para que los aviones pueden salir. Pero los que vienen en verano, un avión, no sé, que venga de Alemania, de Inglaterra, con los turistas, ahí es todo un circuito, es un circuito básico del funcionamiento del mundo, pues que en estos momentos puede entrar en jaque. Este es el problema de fondo. El que está quemando queroseno, pero bien, es Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que está viajando a Roma. Este viaje es muy importante, Enric, porque Trump tiene 2 focos que arreglar en este viaje de su, ministro de Exteriores a Roma. Uno es reconciliarse con Giorgia Meloni y 2, reconciliarse con el Papa. Vamos a ver este viaje, porque hoy el Trump ha vuelto a arremeter a atacar al Papa. Le ha dicho que pone en peligro la vida de muchos católicos. Mira, escúchalo. El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente. Es increíble, Trump no se lo pone fácil a nadie, ni siquiera a su secretario de Estado, que está yendo a reunirse con el Papa, y Trump resulta de esto. Ni siquiera él mismo. El Papa le ha respondido esta tarde. En unas declaraciones ha dicho que lo que hace es predicar el Evangelio, y que si alguien le quiere criticar por predicar el Evangelio, que es libre de criticarlo, pero que espera que lo haga desde la verdad. La cuestión es si Rubio viaja por encargo de alguien o motu propio, con su propia agenda. Esto lo sabremos, yo creo que en los próximos días. Es el secretario de Estado, es el responsable de la política exterior norteamericana, por lo tanto él confecciona su agenda, no es un delegado especial del presidente, es el responsable de la política exterior de Estados Unidos. ¿Crees que puede hacer un viaje así sin el visto bueno del presidente? Bueno, yo es que
creo que allí las cosas no funcionan con los parámetros. Se rigen en otras coordenadas distintas. Es decir, el vicepresidente de los Estados Unidos, católico, él dice que Vance, este viaje ya no lo puede hacer por una razón, porque hace como unas 2 o 3 semanas le dijo al Papa que tiene que estudiar teología. Me parece que Vance por Roma tardaremos tiempo en verlo, ¿no? Marco Rubio, que también es católico, lo sabemos por una razón, porque hace un año apareció con una cruz de ceniza en la frente durante la Cuaresma, o sea, todo el mundo supo que es creyente. Me da la impresión de que Marco Rubio va a Roma, entre otras cosas, a decirle Vance, ahora esta plaza es mía. Esto lo gestiono yo. Wow. Me da la impresión. Porque todos sabemos además que entre los dos hay una competición ya bastante manifiesta, a ver quién acaba quedando mejor colocado los dos para una hipotética sucesión. Hasta el punto de utilizar el Vaticano como una esquina que controlas. Aquí se trabaja en todas las esquinas. Creo que, sin embargo, que hay otro punto que transporta Marco Rubio en su agenda en este viaje, que es la cuestión de Cuba. Me da la impresión de que él también va a hablar con el Vaticano de Cuba. Pensemos que Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, es decir, su homónimo en el Vaticano, él verá al Papa, pero también verá a Parolin. El secretario de Estado es el responsable, digamos, entre otras cosas, del cuerpo diplomático vaticano. Y Parolin, antes de ocupar este cargo, fue nuncio, es decir, embajador de la Santa Sede en Venezuela durante varios años. O sea, él conoce muy bien Venezuela y por extensión y por el cargo que ocupa también tiene bastante información sobre Cuba. Me parece que el tema Cuba está también en la agenda de este viaje. ¿Y el tema Meloni? Quiero decir, bueno, hay una reconciliación necesaria para los dos lados. Ella está muy irritada, enfadada, claro, porque es que a ella le ha pasado 2 cosas negativas en poco tiempo. Primero, como recordaremos, perdió un referéndum, ¿no? Se hizo una reforma de la Constitución que afectaba un tema muy sensible, Poder Judicial, la estructura del Poder Judicial, y lo pierde. No es poca cosa. Y al cabo de unas semanas de perder el referéndum, pierde un capital que exhibía ante la sociedad italiana, es decir, yo soy la mejor amiga europea del presidente de los Estados Unidos. Tenemos un canal de comunicación preferente con Estados Unidos. Esto en Italia pesa mucho en la sociedad, es valorado positivamente. Y en un momento dado, la sociedad ve que la primera ministra no posee ese canal. O si lo poseía, se acaba de romper, porque el otro le dice que le ha defraudado, que no es lo que él pensaba de ella, que no es valiente, que Italia le ha defraudado, que piensa retirar soldados de Italia. Eso es lo mismo que ha dicho sobre España, prácticamente lo ha dicho sobre Italia. Con la diferencia de que, bueno, aquí en España pues el gobierno había tomado una posición distinta de partida, ¿no? Entonces, claro, en el plazo de un mes a Meloni pues ha perdido un referéndum constitucional y ha perdido buena parte de un capital que exhibía como un activo importante de su mandato. ¿Quiere decir que ha perdido la confianza de la administración norteamericana? Posiblemente no, posiblemente lo que Rubio intenta hacer también es recoser un poco esto. Vamos a verlo. Enric Juliana, muchísimas gracias, Enric. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.